El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, llegó ayer martes a Panamá para asistir a una reunión regional sobre migración, mientras que en la frontera norte con México, miles de migrantes latinoamericanos y caribeños siguen esperando y aspirando a ser un día tomados en cuenta para poder cruzar a territorio estadounidense. En contraste, ya ayer comentábamos algunas fotografías. Cientos de ucranianos y ucranianas son aceptados en Fast Track a la Unión Americana. De viva voz, Eduardo Rosales, académico de la FES Acatlán de nuestra UNAM y un prestigioso y reconocido internacionalista. Muy buenos días, doctor. Mi querido Ricardo, un placer estar en este espacio. Un saludo a ti, a tu equipo y a toda tu muy informada audiencia. Gracias, como siempre. Oye, pues no quiero hacer un mal chiste, pero pareciera que hasta en la discriminación hay diferencias raciales, doctor. ¿Qué está pasando con este fenómeno en la frontera? Aquí mismo en México, como decíamos, el trato a los morenitos de Centroamérica está siendo muy diferente a los güeritos y güerotas de Ucrania. Pues sí, efectivamente, mi querido Ricardo, y nada más si me lo permites y de manera muy breve, nada más señalar como contexto, desde luego, y antecedente, que el éxodo de ucranianos continúa, y el número de refugiados ya alcanza los 5 millones, los lugares que, pues, preferentemente a los que se dirigen, más bien los países a los que preferentemente se dirigen los ucranianos, pues desde luego son los países colindantes, como Polonia, como Rumania, como Hungría, como Moldavia o Eslovaquia, ¿no? Y bueno, también aquí hay que señalar que en todo este contexto, Joe Biden, pues si no me recuerdo, a finales del mes pasado, estamos hablando de marzo, dijo que se iban a aceptar 100,000 ucranianos allá en Estados Unidos. Lo malo es que no anunció los procedimientos, los mecanismos de entrada a ese país. Y además con una complicación adicional, porque muchos de los ucranianos pues no traen documentos o los están incompletos. Y se entiende, ¿no? Además por la situación que están viviendo. Ahora, esto ha provocado que muchos ucranianos vengan a México, ¿sí? Pero, porque además México no pide visa, y preferentemente se dirigen a Tijuana. Aquí el punto es que pues los ucranianos es un contingente que ha ido en aumento. Ahorita debe haber alrededor entre 2 y 3,000, y pues también, al igual que otros grupos de migrantes, pues, se alojan en campamentos provisionales o en algunas instalaciones deportivas. Aquí el asunto es que efectivamente ya autoridades estadounidenses están tramitando el ingreso Fast Track, pero todavía de un número pequeño, máximo 200 personas al día. Y esto pues se suma ya a los otros migrantes que ya tenemos, a los miles y miles de migrantes que hay en la frontera norte. Ahorita hablamos también del título 42, que es muy importante señalarlo, y llegamos al punto, mi querido Ricardo, que tú muy bien habías señalado. Y aquí hay lo que estamos observando, es que hay un componente pues francamente racial y también socioeconómico, y yo diría que hasta de nivel educativo. Sí. Porque los ucranianos son los que hasta el momento francamente son mejor atendidos, pero mucho mejor atendidos que los centroamericanos. Ahora sí que tenemos migrantes indocumentados de primera y de segunda clase, o como algunos dicen, migrantes VIP, ¿no? Y sí. Aunque desde luego pues aquí hay este componente que es distinto, que los centroamericanos vienen también, que hay que destacarlo, por causas como la pobreza, el desempleo, la violencia, la criminalidad, mientras que los ucranianos vienen pues por la invasión que está sufriendo su país. Pero sí estamos viendo este fenómeno en el que hay esta diferenciación muy marcada entre la atención a uno y a otro grupo, mi querido Ricardo. ¿Cuál sería la actitud más correcta, más humanitaria de parte del gobierno de México, Eduardo, para pues manejar esta situación sin estos prejuicios de carácter racista? Mira, mi querido Ricardo, aquí lo que tenemos, y eso sí hay que señalarlo de entrada, como una apreciación general,
es que el actual gobierno de México ha sido absolutamente incapaz de disminuir o siquiera de gestionar de mejor manera el fenómeno migratorio. Está absolutamente desbordado, y como muchas otras cosas, la migración indocumentada está prácticamente fuera de control. También hay otro elemento que habría que señalar, y es que pues hay grupos de ciudadanos estadounidenses de origen ucraniano que pues residen en diversas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en California, y que han venido incluso a México como voluntarios para apoyar la llegada de los ciudadanos que vienen en vuelos directos desde Ucrania, bueno, no en vuelo directo, pero sí que vienen procedentes de Ucrania por esta cuestión de la guerra. Sí. Entonces hay más solidaridad y desde luego más recursos por parte de los ucranianos residentes en Estados Unidos para con sus compatriotas que los de los centroamericanos. Y aquí sí resalto también otra cuestión. No, desafortunadamente es una realidad, el nivel educativo y socioeconómico que traen los ucranianos es muy distinto al de los centroamericanos o de los haitianos, ¿no?, que se encuentran también en varios albergues, y pues esto ha jugado un papel definitivo, una situación que inclina la balanza, ¿no?, en favor de los ucranianos. Además, su número es mucho menor. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención de toda esta situación y del que no te haya preguntado para puntualizar esta nueva conversación que mucho agradezco contigo, doctor? Pues fíjate de comentarte que todo esto se da en un contexto, como lo había señalado hace unos minutos, de que el 23 de mayo, si no mal recuerdo, pues el gobierno de Estados Unidos va a levantar esta orden de salud pública referente a lo que es el COVID, al coronavirus, que se conoció precisamente como Título 42, y que pues evita que los migrantes sean deportados de inmediato. Al levantar precisamente esta restricción, chispas, bueno, se va a disparar el número de migrantes, ¿no?, indocumentados que vienen a México con la intención de pasar a Estados Unidos. Pues yo veo que pues de los 6,000 migrantes que están llegando a México diariamente, esto se va a duplicar o incluso hasta triplicar, ¿no? Entonces se va a poner ahí, se va a agudizar ya el cuello de botella que existe en la frontera norte y en los cruces fronterizos, especialmente en Tijuana. Entonces, no quiero pensar cómo va a estar esta situación en los próximos meses. Ahora, por otra parte, lo que hemos visto es que independientemente del gobierno allá, de los gobiernos republicanos o demócratas en Estados Unidos, pues simple y sencillamente el mes pasado 210,000 indocumentados, pues la mayoría procedentes de México, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador y de Haití, el triángulo centroamericano, pues están siendo detenidos y desde luego deportados. Entonces la crisis migratoria pues ya de por sí es tremenda, y en las próximas semanas todavía se va a poner peor, mi querido Ricardo, ¿no? Un reto tremendo para gobiernos y organizaciones humanitarias. Como siempre, Eduardo, gracias, muy aleccionador escucharte y muy grato también. Te mando un abrazo grande. Gracias, Eduardo Rosales. Igualmente, mi querido Ricardo, mucho éxito. Gran internacionalista mexicano.